Alerta jubilados. Nuevamente la edad de jubilación está en peligro. El día de hoy hablaremos sobre las propuestas que nuevamente están queriendo cambiar drásticamente la edad de jubilación en los Estados Unidos. En los últimos meses ha habido mucha preocupación sobre el tema del futuro del seguro social. Y es que recientemente hemos visto como una propuesta para elevar la edad de jubilación completa a los 70 años ha sido reintroducida en el Congreso. Y es que si esta propuesta se aprueba, millones de futuros jubilados y actuales podrían tener que esperar más tiempo para empezar a recibir sus beneficios mensuales del Seguro Social, ya que actualmente hay muchos jubilados que se han solicitado los beneficios desde los 62 o desde los 66 años. ¿Cómo es que estas personas podrían verse perjudicadas? ¿Será que sus beneficios se detendrán? ¿Cómo es que sucederá todo esto? Estamos hablando de que podría significar trabajar más años o tener que encontrar nuevas fuentes de ingresos durante la vejez. Como bien sabemos, actualmente la edad de jubilación completa está entre los 66 y 67 años. Esto puede variar dependiendo de tu año de nacimiento. Sin embargo, con esta nueva propuesta, todos tendrían que esperar hasta los 70 años para recibir sus beneficios. Este cambio podría afectar la planificación financiera de muchas personas, especialmente aquellos que ya están cerca de la jubilación y que ya están contando con estos beneficios como su ingreso principal. Recuerda que si esta información te ha sido útil, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que de este modo no te pierdas ninguna actualización sobre el seguro social y otros temas que son muy importantes. Miles de estadounidenses mayores han expresado sus preocupaciones por el futuro del seguro social en los últimos meses, citando nuevas propuestas, citando posibles recortes de pagos e incluso un probable déficit de fondos. Y es que según las últimas noticias, parece que todo está a punto de cambiar para los jubilados, ya que es probable que se promulgue una nueva edad de jubilación en los Estados Unidos. Según Rachel Gressler, investigadora principal del Instituto Rowe y autora en un artículo para el Heritage Foundation, afirma que elevar la edad de jubilación a los 70 años es la solución, que ayudaría a aliviar el inminente abismo fiscal que tiene la administración del Seguro Social. Y es que Gressler también ha propuesto elevar la edad normal para recibir beneficios de jubilación del Seguro Social a los 70 años. O sea, estamos hablando de que no solo la nueva edad de beneficio completo sería 70 años, que actualmente es de 67 años, sino que también intenta hacer que los 62 años queden nulos, que ya no podamos solicitar estos beneficios a esta temprana edad. Según el informe de fideicomisarios, como bien sabemos, de la Administración del Seguro Social, que fue publicado a principios de este año, el Congreso debe actuar para garantizar la estabilidad de los fondos fiduciarios, los cuales ahorita mismo se están encargando de respaldar el programa principal del seguro de jubilación, de supervivencia y de discapacidad del país, ya que si no tuvieran estos respaldos, prácticamente el programa se estaría quedando sin dinero para el año 2035. Ahora bien, la edad de jubilación completa. Actualmente en los Estados Unidos, para muchos conocido como la edad de jubilación o plena edad de jubilación, es la edad en la cual ya se pueden cobrar los beneficios completos del Seguro Social, o sea, el 100%. Recordemos que si cobramos desde los 62 años, tenemos una reducción del 30%. Esta edad puede variar mucho según la fecha de nacimiento y eventualmente esta va aumentando a medida que aumenta la expectativa de vida, pues la jubilación anticipada es la que comienza antes de la edad de jubilación completa, siendo la edad más temprana los 62 años, y la edad de jubilación completa para aquellos nacidos luego del año 1960 son los 67 años. Según el artículo que vimos por parte de Gressler,
la edad normal de elegibilidad para cobrar los beneficios del Seguro Social debería de elevarse a los 70 años para poder ayudar a abordar este inminente precipicio de financiación, que es el que está enfrentando la administración del Seguro Social. Supuestamente por esta misma razón es que el Congreso debe actuar ya mismo y garantizar esta solvencia de estos fondos, para que de este modo no lleguemos a tal punto. Rachel Gressler sostuvo muy importante su teoría de que Estados Unidos está viendo una reducción en el inminente déficit de la administración del Seguro Social, y que uno de los puntos más importantes es que es debido a una mayor expectativa de vida, una mejor atención médica y un alejamiento de los trabajos físicamente que son exigentes, además de la estabilidad financiera del Seguro Social y el dinero extra que ganarían los estadounidenses. Existen otros beneficios para las personas mayores que decidan continuar trabajando. Los trabajadores más jóvenes se benefician enormemente del conocimiento, de la experiencia y de la tutoría de los trabajadores mayores. Además que los trabajadores mayores ahora tienen más opciones dentro del mercado laboral para realizar una transición gradual hacia su jubilación, en lugar de terminar abruptamente su empleo. Gressler señaló que la extensión de la edad de jubilación por sí sola no es suficiente, más que todo para poder cubrir esta situación que veremos en el año 2035. Afirma que también se requieren ajustes por inflación. Si bien aumentar la edad de jubilación del Seguro Social es un tema fundamental, según solamente podría resolver el 20 al 30% del déficit del programa. Un ajuste por inflación, que sea más preciso, podría estar reduciendo otros 20 a 25% de lo restante. Según Stephen Cates, un experto financiero, aumentar la edad de elegibilidad para los pagos del Seguro Social más bien sería un paso atrás hacia la simplificación y el recorte de beneficios. Y es que esto suele significar una reducción de los ingresos mensuales de alrededor del 30%. O sea, si nosotros llegamos al punto que en el año 2035 los fondos fiduciarios se terminen agotando, podríamos ver una reducción total del 30%, pues para cada beneficiario sería distinto. Un ejemplo, si usted gana $1,900, usted recibiría menos el 30%. Hay otros jubilados que reciben montos más grandes, pues se les vería recortado mucho más dinero. Entonces, si se aumentara la edad de jubilación más temprana o completa, los futuros jubilados recibirían menos beneficios de seguridad social, ya que tendrían una fecha de inicio más tardía. Por último, pues, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas en los Estados Unidos, si bien las autoridades no hacen nada, aumentar la edad de jubilación del Seguro Social no sería uno, sino que sería el único paso para poder reducir los pagos en aproximadamente la misma cantidad que se prevé que ocurriría en la década del 2030. Sin duda estamos ante una situación bastante complicada. Como bien sabemos, aumentar la plena edad de jubilación es uno de los temas que va a tener mucha negatividad en los jubilados o en los adultos mayores que ya están cercanos a la hora de su jubilación. Estas propuestas sobre aumentar la plena edad de jubilación es muy bien conocida por la retórica republicana, ya que no es la primera vez que hemos visto esta idea en juego. Actualmente, pues, en otro video también estuve hablando sobre el Seguro Social 2025, que es uno de los proyectos que estaría perjudicando mucho a los jubilados. Y dentro de los recortes o posibles recortes que haría este nuevo proyecto, sería aumentar la plena edad de jubilación, ya que al hacer esto, no te estarían quitando automáticamente tus beneficios, o una reducción o un recorte. Simplemente estarían complicando la situación para los futuros jubilados, para los que están con 60 años, con 61 años, los que están a un paso de solicitar sus beneficios, pues esos les tocaría esperar más tiempo para poder cobrar sus beneficios, ya que de este modo, pues podrían de algún cierto sentido parar el flujo de dinero que sale del Seguro Social, y de este modo el tema del déficit, que el fondo fiduciario se esté quedando sin dinero, no tendría un golpe devastador.